Muy bien, entonces creo que ya vamos a empezar. Somos ahorita 17 participantes, así que, bueno, quien se vaya acoplando ya puede ir viendo la clase, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, esta es la primera clase que vamos a dar de anatomía preparatoria. Bueno, todo esto viene gracias a Scientech Project. Hoy vamos a empezar con la primera clase, que es Organización General del Cuerpo Humano. Vamos a ver un poco de todo, ¿no? En forma general, el cuerpo humano, cómo está compuesto, y un poco de anatomía microscópica también, que vendría a ser histología, todo a grandes rasgos. Cualquier consulta, bueno, ya vamos a explicar luego, ¿ya? Mi nombre es María Félix Torres Nolasco y bueno, voy a estar enseñándoles el curso de anatomía durante estas semanas, siempre los martes a esta hora, y cualquier cambio en el horario, bueno, se les va a estar avisando con anticipación en el Classroom, pero hasta ahora este es el horario que vamos a estar. Muy bien, entonces, antes de todo vamos a ver varias cositas, ¿ya? Cualquier duda al final de la clase, o si no, pueden irlas mandando en el chat, ¿no? Haciendo una pregunta concreta y ya las vamos a ir leyendo al final de la clase. La presentación va a estar disponible en el Classroom y también se va a subir el video de la clase, por si alguien se pierde o luego quiere ponerse al día, ¿no? Entonces, empezamos con temas generales sobre anatomía. Es importante mencionar primero que el cuerpo humano en sí como tal es un sistema muy organizado que tiene funciones. Generalmente la anatomía se divide por sistemas, por aparatos, pero es importante decir que todos estos sistemas, todos estos aparatos están relacionados entre ellos. Todos tienen una función diferente, pero se complementan entre ellos. Ya. Entonces, hay unos conceptos muy importantes que tener en cuenta, la anatomía y la fisiología. El tema de anatomía nos va a permitir conocer cómo es el cuerpo humano, o sea, nos va a permitir conocer la estructura. Por eso se dice que la anatomía es el estudio de las partes del cuerpo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y la fisiología va a ser la que va a explicar cómo esta estructura funciona, o sea, le da un sentido a todas estas estructuras. Entonces, la fisiología explica cómo funciona y la anatomía explica cómo es el cuerpo humano, cómo es la estructura. Entonces, anatomía, estructura, fisiología, función, para estar con los conceptos más claros. Si bien es cierto, este es un curso de anatomía, de vez en cuando, en lo que se les explica las estructuras y las partes del cuerpo, también se les va a mencionar algunos conceptos de fisiología para que tengan en cuenta para qué sirve cada estructura y le den un sentido y así lo puedan entender mejor. Dentro de las características del cuerpo humano es importante mencionar que tiene una gran complejidad química. Todo empieza desde el nivel químico, como con macromoléculas, como las proteínas, los ácidos nucleicos, glicoproteínas, que van a servir para formar las organelas y luego formar las células. Desde lo más simple, la célula va a formar luego tejidos, luego órganos, sistemas, hasta formar el organismo. Entonces, todo empieza desde algo tan pequeño como son las macromoléculas. Luego, es importante mencionar el metabolismo y excreción, el metabolismo que nos va a permitir intercambiar energía y materia con el medio externo. Por ejemplo, el tema de la nutrición. En la nutrición uno adquiere alimentos que vienen del exterior, los consume, ¿para qué? Para obtener energía. Y luego con el tema de la excreción, que nos va a permitir eliminar los desechos del cuerpo mediante la orina, mediante las heces, por ejemplo. La sensibilidad, que es la que permite captar los estímulos y reaccionar ante ellos. Por ejemplo, aquí actúan nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de, yo estoy tocando, supongamos, una taza con agua caliente. Mis sentidos, en este caso la piel, el sentido del tacto va a captar que está esta sustancia caliente. Inmediatamente lo va a llevar hacia el cerebro
y el cerebro va a poder procesar esta información para poder generar una respuesta. Lo más importante aquí es la rápida acción con la que se realiza todo. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? Retirar inmediatamente la mano de ahí, ¿no? Para no continuar con las quemaduras. Entonces es algo que ocurre de una forma tan inmediata que el cuerpo, a veces uno actúa como de forma involuntaria, entonces son cosas que suceden inmediatamente. Y eso es otra de las capacidades que tenemos. La reproducción, que es importante para la conservación de la especie humana. Y también que está muy relacionada a nuestra última característica, que es el ciclo vital, que es una sucesión ordenada de diferentes acontecimientos a lo largo de la vida. Aquí es importante mencionar el tema de crecimiento, que en el sentido más estricto de la palabra se refiere a que hay un aumento en el tamaño y en el número de las células. Es por eso que uno logra, desde que es un bebito, desde que es muy pequeño, cómo llegar luego a la adultez y así pasar por todas las etapas. Pero este crecimiento, hago énfasis, tiene que ser organizado. ¿Para qué? Para que todas estas células que están destinadas a cumplir una función la puedan hacer, ¿no? Luego, como ya habíamos visto, es todo en parte desde el nivel más pequeño, que es el nivel químico, desde átomos, moléculas, luego a células. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una neurona, ¿no? Que es la célula, la unidad básica del sistema nervioso. Luego estas neuronas en conjunto y con algunas otras células van a formar los tejidos. En este caso sería el tejido nervioso. Aquí ya estamos en el nivel tisular. El nivel tisular organizado y en conjunto va a formar el nivel orgánico. En el caso, por ejemplo, del tejido nervioso, se van a juntar diversos tipos de tejido y van a formar el cerebro, que ya es un órgano. Luego, el conjunto de órganos van a formar los aparatos y sistemas. En este caso que estamos haciendo el ejemplo del sistema nervioso, el cerebro junto a la médula espinal, los nervios periféricos y todo van a formar el sistema nervioso. En el caso de los aparatos y sistemas. Y el conjunto ya de aparatos y sistemas son los que van a formar el organismo, ya el ser humano en sí. Tradicionalmente hay una diferenciación entre los conceptos de aparatos y sistemas. Se dice que los aparatos, los órganos que lo componen son de diferente origen, pero que tienen una función común, como por ejemplo el aparato digestivo. Y en cuanto al sistema, se dice que son órganos semejantes que vienen de un mismo origen, pero y con las funciones coordinadas entre sí, por ejemplo el sistema nervioso. Sin embargo, para este curso y para muchos de los autores de los libros que pueden consultar ustedes, se usa el término indistintamente. Y bueno, en esta clase vamos a usarlo también de forma indistinta. Podemos ir aparatos, sistemas, sin hacer ninguna referencia en las precisiones, ¿no? Entonces, está bien dicho de ambas formas. Ahora, ya que hemos hablado de los niveles de organización, básicamente los primeros niveles, el químico y el celular, ustedes los van a estudiar con mayor detalle en su materia de biología. Ya, entonces ahí les van a explicar con mucho mayor detenimiento cómo es esta organización. Nosotros vamos a empezar a verlo ya desde el nivel tisular. El nivel tisular se va a estudiar mediante la histología. Y la histología es la que nos va a permitir estudiar los tejidos. Entonces, la histología va a estudiar los tejidos, la forma que tienen, la estructura y también la función que van a cumplir. Entonces, en un sentido estricto, estamos hablando que la histología sería como la anatomía, pero de forma microscópica. Porque vamos a ver todo, las células formando tejidos, pero ya de una forma muy precisa y muy pequeña también. Ya, entonces, ¿qué es un tejido? El tejido es una colección funcional de células y de material intercelular. Es muy importante el material intercelular, no solo es un conjunto de células, es también el ambiente que las rodea, que puede ser líquido, puede ser sólido, semisólido. En el caso de los huesos, por ejemplo, es algo muy resistente y que tienen una función específica. Entonces, eso es lo que es un tejido, ¿ya? Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar en los siguientes minutos. Para ver los tejidos tenemos que ver de dónde viene cada tejido de nuestro cuerpo.
No les voy a pedir que se memoricen todo porque es un montón esta información, pero más o menos es importante reconocer de dónde viene cierto tipo de tejidos. Entonces, todo empieza desde el desarrollo embrionario. Cuando ya se está formando el embrión, se divide en tres partes: ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo, como su nombre lo dice, el prefijo ecto se refiere a que es la parte más externa. El mesodermo, la parte media, y el endodermo, la parte interna. Del ectodermo va a derivar principalmente el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo, algunos órganos como los músculos, el esqueleto, riñones y el aparato reproductor. Y del endodermo, las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado. Un poco difícil de recordar, pero ¿cómo puedo recordar? Ecto, que significa fuera, la piel es el órgano más externo que tenemos, entonces recordar la piel, ecto, lo que está fuera, la piel. Y siempre unir piel con sistema nervioso. De hecho, hay muchas enfermedades del sistema nervioso que se pueden conocer a través de la piel. Entonces hay una gran relación sistema nervioso-piel. Ectodermo, sistema nervioso y piel. Luego, endodermo, acordarme de las glándulas endocrinas. ¿Ya? Entonces, endodermo, glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado, y mesodermo, el resto de órganos. ¿Ya? Luego, según el tipo, hay muchos tejidos, ¿no? Según sea epitelial, conectivo, muscular o nervioso. Y vamos a verlos ahora. Lo que quiero que vean es esta imagen. Miren, esta es una rodilla. Entonces, como vemos que solo en una pequeña porción de nuestro cuerpo todos los tipos de tejidos que hay. En el caso de la rodilla, por ejemplo, el tejido muscular, que es el músculo que está acá. El tejido epitelial, la piel que la cubre. El tejido conjuntivo laxo, que son los tendones. Tejido cartilaginoso, que es el cartílago que recubre el hueso, en el caso de la rodilla, los meniscos y todo eso. El tejido óseo, el hueso propio. Y el tejido sanguíneo, la sangre que va a cubrir a todos estos tejidos y que los va a permitir, que va a permitir que estén nutridos. Empezamos primero entonces por el tejido epitelial. El tejido epitelial es muy importante porque es, a diferencia de los demás tejidos, es avascular. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ni vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Entonces, ¿cómo se nutre? Se nutre por difusión, es decir, recibe los nutrientes de los tejidos que están cerca al tejido epitelial. Por eso es que, como vemos acá, tiene varias uniones que va a permitir el intercambio de sustancias a través de estas uniones, ya dado que no tienen acceso a los vasos sanguíneos. Y algo bien importante es que tiene dos bordes, ¿no? Un borde libre y un borde que está cubierto con la membrana basal. La membrana basal es como el piso que lo sostiene, ¿ya? Esta membrana basal va a permitir que estén fijos. Y por otro lado tenemos el borde libre, que va a ser el lado apical. Luego lo vamos a ver mejor con algunos ejemplos. Lo que sí tiene son abundantes terminaciones nerviosas que van a permitir captar los estímulos, como por ejemplo en el tema de la piel que les dije, ¿no? Captar calor, ¿no? Captar el dolor, todo eso se va a hacer gracias a las terminaciones nerviosas que tiene. Y algo bien característico de este tipo de tejido es que vamos a dividirlo según la forma geométrica que tenga cada una de sus células. Puede ser planas, cúbicas, cilíndricas, dependiendo de en qué órgano está recubriendo. Entonces, dentro de las funciones, tenemos todas las funciones de protección, de absorción de nutrientes, ¿no? De lubricación, por ejemplo, en el caso del líquido pulmonar, que necesitan nuestros pulmones tener este líquido para que no se puedan colapsar entre sí y podamos inspirar y expirar con total normalidad. Y acá vemos el ejemplo que les dije. Entonces, el tejido epitelial tiene dos lados. Tiene la parte basal, que es la membrana basal, es como el piso que los va a sostener, y tenemos la cara apical. La cara apical es aquella que va a ir hacia el exterior. Y como les dije, se caracteriza mucho según la forma que tiene. El tejido epitelial
Básicamente tenemos dos tipos, el que es de revestimiento, o sea que va a cubrir, y el tejido glandular. Vamos a empezar hablando del tejido de revestimiento. Y acá vemos que puede ser simple, es decir, que solo es la membrana basal y una capa de células, sea de la forma que sea, planas, cúbicas, cilíndricas, o puede ser estratificado, que quiere decir la membrana basal y varias capas de célula antes de llegar hacia la parte externa. Igual, según su forma, puede ser cúbico, cilíndrico, transicional. Ese es en el caso del estratificado. Y algo particular es el tipo de tejido pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque a pesar de que pareciera como que hubiera más de una capa de células, si nos damos cuenta, todas las células descansan en la membrana basal y no hay ningún otro piso. Todas las células van a descansar en la membrana basal, solo que sus núcleos van a estar a diferentes niveles. Por eso se llama pseudoestratificado, porque pareciera que fuera estratificado, pareciera que tuviera más de una capa, pero vemos que en realidad es una sola capa. ¿Para qué nos sirve este tejido? Para cubrir las superficies, ¿no? Para cubrir superficies internas o externas, y la protección que brinda, y también dar transporte para llevar las sustancias de un lado al otro. Por ejemplo, en el caso de las células del tracto gastrointestinal, van a llevar los nutrientes desde la parte del tubo digestivo hacia el interior para que luego viajen a la sangre y se puedan procesar. Entonces es importante para proteger y para transportar sustancias. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Más ejemplos. Los alvéolos pulmonares, el túbulo renal, el intestino delgado. Estos son simples. Vemos la membrana basal y la parte apical. Es una sola capa de células. Y luego vemos otro ejemplo que es la mucosa bucal. Es un tejido estratificado porque tenemos varios niveles de células. Acá está nuestra membrana basal, que es nuestro piso, y luego tenemos la zona apical. Vemos diferentes tipos de células en una sola estructura. Y por último tenemos el epitelio glandular. El epitelio glandular va a ser, dependiendo de qué sustancia va a estar secretando, sea de forma interna o externa. Así vamos a clasificar a las glándulas exocrinas, endocrinas o mixtas. Las glándulas exocrinas son aquellas cuya secreción va a ir hacia el lado exterior o hacia el tubo digestivo. Muy bien, entonces va a ir hacia el tubo digestivo. Va a tener unos conductos secretores que van a permitir eliminar estas sustancias. Y por ejemplo tenemos a cuáles, las glándulas lacrimales, ¿no? Que van a eliminar el líquido que son las lágrimas hacia el exterior. Las glándulas salivales y las glándulas sudoríparas. Otro ejemplo son las glándulas endocrinas, es otro tipo de glándulas. A diferencia de las exocrinas, van a secretar hormonas y van a ir directo a la sangre. Las endocrinas, ¿a dónde secretan sus sustancias? A la sangre. Y no tienen conductos, a diferencia de las exocrinas. ¿Qué ejemplos de glándulas endocrinas tenemos? Por ejemplo, la tiroides, las glándulas suprarrenales, la hipófisis, todas las hormonas las van a secretar a la sangre. Y luego tenemos un tipo especial que son las mixtas, que van a tener ambos tipos de secreciones. Por ejemplo, el páncreas. El páncreas es un órgano muy importante y que va a secretar estas dos sustancias. Por un lado tenemos a la insulina, que es una hormona. Entonces, como es una hormona, va a ser secretada hacia la sangre y va a servir para regular el tema de cómo se va a metabolizar el azúcar. Y por otro lado tenemos a los jugos pancreáticos, que sería un tipo de secreción exocrina, porque va a ir hacia el tubo digestivo y va a permitir realizar la digestión y contiene enzimas para poder procesar
las sustancias. Entonces acá vemos un caso de glándulas salivales, ¿no? Tienen un epitelio simple, y luego las glándulas endocrinas. Un ejemplo de cada una de las glándulas. Luego vamos a hablar del tejido nervioso. El tejido nervioso va a permitir generar y difundir el impulso ante la respuesta a muchos estímulos o también para realizar actividades motoras, porque todo está controlado por el sistema nervioso. El movimiento, las sensaciones. Básicamente distinguimos dos tipos de células, las neuronas y las neuroglias. Las neuronas son las más especializadas, son la unidad anatómica, fisiológica, como les dije antes, del tejido nervioso. Son muy pequeñas y no se reproducen. Eso es algo muy importante, las neuronas no se dividen. Y una vez que una neurona muere, ya no hay forma de que se regenere una nueva. Acá podemos ver la estructura general. Tiene su núcleo, es una célula más, entonces tiene núcleo, tiene sus organelas, pero además tiene las dendritas, que estas dendritas van a permitir uniones con otras células, como igual tenemos acá el caso del axón o la fibra nerviosa que va a permitir conducir el impulso, la información, y los botones terminales, que es donde se van a secretar los neurotransmisores. Entonces van a estar unidas entre sí y formar luego unas redes muy complejas y formar los nervios, por ejemplo. Luego tenemos acá las neuroglias, que son otro tipo de células que van a ayudar a las neuronas. Son como complementarias, pero son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, el astrocito, que va a servir para nutrir a las neuronas. La oligodendroglia o oligodendrocito, que va a permitir sintetizar la mielina, que la mielina es una sustancia muy importante, que va a cubrir el axón. ¿Para qué sirve la mielina? Para que el impulso nervioso pueda viajar a través de las neuronas. La mielina está compuesta básicamente de lípidos. Entonces los lípidos van a ayudar a la transmisión del impulso nervioso. ¿Y quién va a sintetizar la mielina en el sistema nervioso central? Es la oligodendroglia. Luego vamos a ver que en el sistema nervioso periférico es otra célula la que se encarga de eso. Tenemos también las células ependimarias, que son epitelio básicamente, y van a servir para formar el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que se encuentra dentro del sistema nervioso. Tenemos las células de Schwann, que son las que se van a encargar de la síntesis de mielina, pero a nivel de sistema nervioso periférico. Entonces, para sistema nervioso central tenemos el oligodendrocito y para sistema nervioso periférico tenemos a las células de Schwann. Por último, esta célula es muy particular porque es la microglia, es la única de todas las células nerviosas que no deriva de donde dijimos que derivaban las células nerviosas, del ectodermo. A diferencia de ellas, la microglia va a derivar más bien del mesodermo. ¿Por qué? Porque se dice que en realidad las microglias son monocitos transformados. Los monocitos son células que normalmente están en la sangre, pero luego por algún estímulo van a migrar hacia algún tejido especial. En este caso, de la microglia migra hacia el sistema nervioso. ¿Y para qué va a servir? Para activar y además realizar la fagocitosis. La fagocitosis, véanlo como ingerir algo, ¿no? Como comer algo. Pero no tanto para nutrirse, sino como para, en este caso, es para eliminar los desechos. Entonces, por ejemplo, alguna sustancia que ya no sirva, alguna estructura relacionada que está destruida, se ha lesionado, de repente algún axón que ya no sirve, alguna neurona puede fagocitarlo, o sea, puede eliminarla de ahí para que pueda seguir realizando las actividades normalmente. Luego vamos a hablar del tejido muscular, que está conformado por células especializadas en el movimiento. Todo lo que es músculo va a ser movimiento, ¿ya? Y lo más importante es su contractibilidad. A diferencia de las demás células, van a ver que la célula muscular es muy distinta porque no es la típica célula de citoplasma, un núcleo central, ¿no? Vamos a ver algunas particularidades. Y esas particularidades que tiene es a que son precisamente las que le van a permitir contraerse. Cuando hablamos de células musculares,
nos referimos a las fibras musculares. Normalmente se usan estos términos indiferenciados. Entonces, si yo digo fibra muscular, me estoy refiriendo a la célula muscular. Acá en este dibujo pueden verlo de forma más detallada, como estas fibras musculares que son las células, van a formar luego las sarcómeras y luego van a formar los fascículos. Pero a su vez, cuando vemos esta célula más detallada, vemos que está formada por sarcómeras y a su vez las miofibrillas. Las miofibrillas están dentro del citoplasma. ¿Y qué son las miofibrillas? Son aquellas que están conteniendo los filamentos de actina y miosina. Filamentos de actina y miosina importantes para la contracción. Entonces, es un citoplasma más bien que va a contener las miofibrillas para que se pueda contraer. Y a nivel más pequeño al final, como unidades muy pequeñitas, vemos a la actina y miosina, que no son otra cosa que proteínas. Y según el tipo, vamos a ver que hay músculo liso y músculo estriado. El músculo estriado puede ser de dos formas, esquelético o cardíaco. En el caso del músculo liso, son unas células cortas, tienen un solo núcleo y el núcleo está en el centro. Acá vemos un núcleo. Generalmente el núcleo se ve así más oscurito o más basófilo, ¿ya? Entonces, así pueden identificarlo cuando vean estas imágenes, para que no se confundan. Entonces, el núcleo siempre va a estar pintado más oscurito, ¿ya? Luego tenemos la pared, ¿qué va a constituir? Va a constituir paredes de órganos huecos, por ejemplo, los intestinos, el estómago, y va a permitir contraer lenta e involuntariamente. Por ejemplo, el tema de intestino, ¿no? Uno no controla la contracción que ocurre, que es la peristalsis, que va a permitir hacer la digestión, va a permitir mover todos los alimentos bueno, hacia su destino, ¿no? En este caso del intestino delgado va a ir filtrando y a su vez va a permitir que siga moviéndose, ¿no? Todo este movimiento es involuntario, no lo controlamos nosotros conscientemente. Eso lo controla ya el sistema nervioso autónomo. Y además la contracción es lenta, ¿no? En el caso de la digestión, por ejemplo, ¿no? Se realiza de forma lenta las contracciones. A diferencia del músculo estriado, que las fibras musculares son más largas, vemos acá. Y, por ejemplo, en el músculo esquelético son transversales las estriaciones y tiene muchos núcleos periféricos. Acá vemos núcleo acá, ¿Por qué son periféricos? Porque están siendo desplazados por las miofibrillas. Ya vimos antes que las miofibrillas son las que contienen alactina y miosina, que sirven para la contracción. Entonces, como es un músculo que va a servir para el músculo esquelético, necesita bastante movimiento, necesita contracción, por lo tanto, abundan las miofibrillas. Tanto así que desplazan al núcleo hacia la periferia, hacia la parte de afuera. La contracción en este caso es fuerte y es voluntaria. En el caso de nuestros músculos, ¿no? Que usamos para correr, para caminar, para desplazarnos. Y luego tenemos el músculo estriado cardíaco, que las fibras, como las vemos, también tienen un aspecto estriado, pero el núcleo es más central y están unidas entre sí por algunos discos intercalares. El músculo cardíaco solo lo vamos a encontrar en el corazón y la contracción es fuerte también, pero es involuntaria, al igual que en el músculo liso. Entonces hay que distinguir los tres tipos de músculo. Luego tenemos el tejido conectivo de sostén. Es el más abundante de todos y es el más diverso, es el más variado. Va a clasificarse según las funciones que tenga. A diferencia de las demás, es muy diferente, pero tienen a la vez algunas características en comunes. Por ejemplo, todas las células que están en el tejido conectivo son especializadas, cada una a su manera. Por ejemplo, los adipocitos, que son las células que contienen los lípidos, los fibroblastos, las células de la sangre. Y además, la matriz intercelular. Yo antes, cuando empecé a mencionarles las características y los niveles de organización, dije que para el tema de tejido no solo era un conjunto de células, sino también lo que la rodea. Y en este tipo de tejido es muy importante hablar de esto, porque ahí vamos a encontrar la matriz intercelular. Que según cómo sea la matriz, vamos a ver cómo es el tejido. Ya lo vamos a ver luego según cada tipo de tejido. Entonces acá, por ejemplo, tenemos cómo es la estructura de un tejido conectivo. Vemos acá el fibroblasto, pero vemos también lo que lo rodea, ¿no? Vemos acá el macrófago, son
varios tipos de células, cada una con su una función en especial y rodeada de su matriz intercelular. Empezamos entonces con el tejido conjuntivo, que la célula más importante acá son los fibroblastos, son células especializadas en fabricar la matriz gelatinosa. ¿Dónde las encontramos? Como soporte de muchos órganos, por ejemplo en la pleura. La pleura es la capa que va a proteger a los pulmones, está hecha de tejido conjuntivo. Y además el tejido conjuntivo va a permitir formar algunas estructuras importantes como los tendones, ligamentos y las paredes de las arterias. Las arterias, a diferencia de las venas, tienen mayor capacidad de contractibilidad y eso muchas veces se los da los fibroblastos y este tipo de tejido. Luego tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo formado por, ¿cuáles son las células más importantes acá? Los adipocitos, que son especialistas en acumular los lípidos. Y estos adipocitos se van a distribuir en diversas partes del cuerpo. Por ejemplo, cubriendo algunos tejidos y en el caso de la piel, debajo de la piel, ¿no? La grasa corporal que uno llama. En el caso de la piel se le conoce como el panículo adiposo o el tejido celular subcutáneo también. ¿Para qué nos sirve esta grasita? ¿Para qué nos sirve este tejido adiposo? Es un aislante térmico, ayuda a producir calor, amortigua los golpes y protege a los órganos internos. Vamos a ver que esta grasa no solo está debajo de la piel, sino también está protegiendo algunos órganos para protegerlos entre sí, pero ya cuando se acumula de forma patológica, por ejemplo en el caso de personas con exceso de peso, pueden llegar incluso a cubrir algunos órganos ya de forma normal, ¿no? Como el caso del corazón, que se llena de grasa por la parte externa. Luego tenemos el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, las células más importantes son los condrocitos. Y la matriz que tiene, o sea, lo que la rodea, es sólida, pero es flexible, como los cartílagos que uno conoce, ¿no? Por ejemplo, el cartílago nasal, uno toca su nariz y tenemos unos cartílagos que permiten que sea sólido, pero a la vez es móvil. Entonces, ¿cómo se localizan estas células? Estas están en cavidades de la matriz, entonces están como en algunos huequitos dentro de la matriz. La matriz la rodea, pero los condrocitos están en estas lagunas. Ejemplos de tejido cartilaginoso lo encontramos en muchas partes. Tejido de las articulaciones, de las costillas, en la tráquea, los bronquios, el cartílago nasal, como les dije antes, el pabellón auricular, ¿no? Si tocamos nuestro pabellón auricular es bastante sólido, pero a la vez es móvil. Los discos intervertebrales también. El cartílago va a permitir que entre vértebra y vértebra se pueda producir movimiento. Y los meniscos de las rodillas también. Tenemos también un tejido muy particular que es la sangre. Ustedes dirán, ¿la sangre es un tejido? Sí, la sangre es un tejido conectivo, que es particular, es atípico, es complejo y a su vez es especializado porque cada célula va a tener una función distinta. Hemos visto que en el caso de la matriz del tejido cartilaginoso es una matriz sólida, en el caso de la sangre no, es una matriz líquida, es una matriz fluida. ¿Cuál es la matriz de la sangre? El plasma sanguíneo. ¿Y cuáles son las células? A diferencia de los demás tejidos, acá hay más células y muy diferentes entre sí. Tenemos los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas. Bueno, las plaquetas en sí son fragmentos celulares y cada una va a tener una función diferente. ¿Cuáles son las funciones más importantes del tejido sanguíneo? Transportar nutrientes. La sangre transporta nutrientes hacia todo el cuerpo. También transporte de desechos. Lo que ya no sirve, el cuerpo lo lleva a través de la sangre para que, por ejemplo, sea filtrado en el riñón y pueda ser eliminado a través de la orina. Permite transportar gases como el dióxido de carbono, como el oxígeno, para el intercambio gaseoso. Y también transporte de hormonas, como vimos anteriormente cuando hablamos de las glándulas, se transportan a través de la sangre. Y también es importante frente a las infecciones, porque como hemos visto, algunas de las células como los leucocitos, los linfocitos, monocitos y demás van a permitir hacerle frente a las infecciones que entran en nuestro organismo. Y algo muy importante de la sangre también es que permite regular la temperatura corporal.
Por último tenemos el tejido óseo. Es el tejido que va a formar los huesos, es un tejido de sostén. En el caso de la sangre vimos que la matriz extracelular era líquido. En el caso del tejido óseo, la matriz extracelular es dura, por eso es que los huesos son tan rígidos, tan duros. Y contienen sales minerales, contienen fibras colágenas. Dentro de las células tenemos a los osteocitos, que así como las del tejido cartilaginoso estaban en una matriz, estaban separados en una matriz, acá también, pero la matriz es más sólida. Y son las lagunas óseas. Por ejemplo, acá vemos todo la rigidez que se ve de los huesos es matriz extracelular. Y entre las lagunas vemos a los osteocitos, separados entre sí. Luego ya a grandes rasgos vamos a hablar un poco sobre los sistemas, ¿ya? En cada uno de los capítulos se les va a ir detallando, pero ahora se les va a hacer mención para que más o menos tengan conocimiento de qué temas vamos a tratar y cómo son los sistemas. Bueno, primero, como hemos visto, el sistema tegumentario, que incluye a la piel, las uñas, glándulas sudoríparas. Y a todo esto, ¿qué es la piel? La piel es un órgano, entonces la piel como órgano va a ser parte de un sistema, en este caso el sistema tegumentario, junto con el pelo, las uñas y demás, y las glándulas. Luego tenemos el sistema esquelético, sistema muscular, sistema linfático, sistema nervioso, ya sea central, compuesto por el encéfalo, que es cerebro, bulbo raquídeo, el tronco encefálico y el cerebelo también, y luego la médula espinal, y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que son los nervios, que se encuentran ya a nivel externo y que van a permitir movimiento, sensación y todo lo demás. Y luego tenemos el sistema endocrino, que va a regular a través de hormonas los procesos de cada proceso del cuerpo, ¿no? Como en el caso de la hipófisis, la tiroides, el páncreas. Luego tenemos sistema circulatorio, a través del corazón y los vasos sanguíneos, como son las arterias, venas y capilares. Sistema digestivo, respiratorio, excretor y reproductor, masculino y femenino. Ahora ya hablando, ya para terminar, algunos conceptos básicos sobre anatomía, porque a lo largo del curso vamos a mencionar varios conceptos que deberían quedar claros desde ahora para que ya ustedes mismos vayan manejando estos conceptos y los puedan entender muy bien cuando se haga referencia hacia alguna estructura en particular. Entonces, la anatomía topográfica, ¿para qué nos va a servir? Para estudiar los órganos según en qué parte del cuerpo se encuentren y además para que este estudio sea de forma más fácil, lo va a dividir en regiones. Así tenemos, cuando digamos, la posición anatómica. Si vemos, por ejemplo, las fotos acá de cómo se presentan los sistemas, generalmente se hacen en la posición anatómica, que es esta. ¿Cómo es la posición anatómica? Es una posición que no es la que nosotros adoptamos normalmente, pero es una posición que permite enseñar y mostrar bien las diferentes estructuras. Son los pies muy bien pegados sobre la tierra, rectos, los brazos y las palmas de las manos mirando hacia adelante, el tronco recto y la mirada hacia adelante. Entonces, esa es la posición anatómica. Entonces, cuando nos referimos generalmente a algún órgano, algún sistema, se usa principalmente la posición anatómica. Y cuando no se encuentra en esa posición es donde vamos a utilizar otros términos. Por ejemplo, la posición supina, que es mirando hacia arriba. O la posición prono, que es hacia abajo. Se puede usar tanto como decir una persona en posición supina o en posición prono, como también de alguna estructura en particular. Por ejemplo, mi mano hacia arriba, la palma de la mano hacia arriba sería en posición supina y hacia abajo sería en posición prono. Entonces, no solo se aplica para todo el cuerpo, sino para estructuras en particular. Luego tenemos las direcciones anatómicas para referirnos, por ejemplo, cuando yo digo si es superior, que es en la parte de arriba, inferior en la parte de abajo, proximal, lo que está cerca al tronco, ¿no? A la cabeza, al tronco, eso es proximal. Y distal, lo que está más lejos. En el caso de las extremidades se usa principalmente. Cuando yo digo
distal, más estamos hablando de manos, pies, dedos, ¿no? Y proximal son más las estructuras de hombros, muslo, caderas. Craneal, la parte que está hacia arriba, y caudal hacia abajo. También en vez de craneal se puede decir cefálico. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, una distribución céfalo-caudal, ¿qué quiere decir? Que va desde la cabeza hacia abajo, en este caso hacia los pies. Entonces son términos que se pueden ir usando y se van a ir usando a lo largo del curso. Igual cuando hablo de anterior o ventral, lo que está delante, o posterior o dorsal. Lateral si está hacia afuera y medial si está más hacia la línea media del cuerpo. Entonces, lateral o medial. Según esto se van a clasificar algunas estructuras. Luego vemos a las regiones corporales. Las regiones corporales se dividen primero en axial y apendicular. Axial, lo que va para la línea media o el eje del cuerpo, que coincide. Y la cabeza, el cuello, el tronco, o sea, todo lo que está central. En la línea media es la región axial. Y la región apendicular hace referencia a las extremidades, o sea, lo que está por fuera de la línea media. Extremidades superiores y las extremidades inferiores. Entonces acá, por ejemplo, cuando vean los huesos, ya que los vamos a estudiar ya luego, van a ver, tenemos la parte axial, que está pintada de morado, y la parte apendicular. Luego, los planos o secciones. ¿Los planos para qué sirven? Van a servir, son cortes imaginarios que uno hace para dividir el cuerpo y poder estudiarlo mejor. Por ejemplo, acá vemos esta estructura. Dependiendo a qué nivel se haga el corte, se van a ver diferentes formas. Entonces es una forma de poder verlo mejor, según en qué zona se haga el corte. Entonces tenemos el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. El plano sagital son longitudinales, vamos a verlo mejor acá. El plano sagital es el plano verde que vemos aquí. Y va longitudinal desde adelante hacia atrás y va a permitir dividir en dos lados, lado derecho, lado izquierdo. Entonces, para eso es mi plano sagital. Si lo viéramos, por ejemplo, en el corte del cuerpo humano, vemos un plano sagital, sería esto. Luego tenemos el plano frontal, coronal. Igualmente es longitudinal, este rojo que vemos acá. ¿Y en qué nos va a permitir dividir? En la parte anterior o ventral y en la parte posterior o dorsal. Si, por ejemplo, se hace este corte a nivel del cuerpo, se tendría un plano frontal así, este corte. Y por último, el plano transversal. A diferencia de los demás, es un plano horizontal. Y va a dividir entre superior o inferior. Entonces, por ejemplo, si el corte es a este nivel, se vería más o menos así. Entonces, esto vamos a usar bastante, ¿no? Para hablar, por ejemplo, la estructura está vista desde la forma sagital. Ya más o menos ustedes se van guiando cómo es que se ha hecho el corte, cómo se ha dividido el cuerpo para poder estudiarlo mejor. Y por último, tenemos a las cavidades corporales. Estas cavidades contienen diferentes órganos y están recubiertas por diferentes capas. Entonces, tenemos a grandes rasgos la cavidad craneal, que va a contener el encéfalo y está cubierta por el hueso del cráneo, los huesos del cráneo. La cavidad vertebral, que juntas van a formar la cavidad dorsal. Y también tenemos otras cavidades, por ejemplo, la cavidad torácica, que va a tener a los pulmones. Dentro de la cavidad torácica tenemos el mediastino. El mediastino va a tener los órganos mediastinales, por ejemplo, algunos grandes vasos que pasan por acá. Tenemos la cavidad pericárdica y por acá van a pasar las arterias, la aorta y la pulmonar por el mediastino. Tenemos la cavidad pleural, que va a ser cubierta por la pleura, como ya mencionamos antes, que va a proteger a los pulmones. Cavidad pericárdica, que va a proteger al corazón. El diafragma, que es el músculo que va a dividir estas dos cavidades. Del diafragma hacia abajo va a empezar la cavidad abdominal. Vemos acá la cavidad abdominal. Y en la parte ya más inferior encontramos la cavidad pélvica.
Muchas veces se juntan las dos y se le conoce como cavidad abdominopélvica. Así como el pericardio va a cubrir la cavidad pericárdica, la pleura, la cavidad pleural, en el caso de la cavidad abdominopélvica lo va a ser el peritoneo, que es la capa que va a proteger esta cavidad. Todo esto en conjunto se le puede conocer como cavidad ventral. Y acá, como vemos, por ejemplo, ya empezamos a ver algunas estructuras, ¿no? Y ya estamos usando los términos lateral, frontal. Entonces es importante que tengan bien en cuenta cada uno de ellos porque sí van a ser bastante útiles a lo largo del curso. ¿Ya? Entonces yo creo que hasta ahí hemos terminado por la clase por hoy, ya teniendo los conceptos básicos, conociendo más o menos cómo es la nomenclatura que vamos a manejar durante el curso y viendo más que todo a grandes rasgos cómo son los tejidos que están formados y que vamos a estudiar en cada uno de los sistemas. Yo les estoy dejando acá mi email, acá es como una sola L, ya, @gmail.com. La clase va a estar subida en el Classroom y también se les va a estar compartiendo el video, ya. Inviten a sus amigos, si tienen alguna duda, escríbanme al Gmail. Si hay alguna duda también me la pueden hacer llegar ahora por el chat y si no, ya nos estamos viendo.